Ahora sí, ¿se escucha bien de ahí, desde ahí? Muy bien, están acentuando que sí, entonces damos inicio a esta mesa de la tarde, mesa temática, disponibilidad de apoyos y tecnologías para la accesibilidad en ámbitos educativos. La verdad que será una mesa sumamente rica. Aquí tenemos a gente más allá de las profesiones que realizan, son gente que uno estima también muchísimo, gente muy involucrada en la temática y muy bien formada para la conformación de esta mesa. Y los presentamos entonces en este momento. Miren, las personas expositoras serán Nicolás Ambrosi desde Ceibal, María Eugenia Rodino desde Cerezo, Beatriz Santiago desde SER, Roxana Castellano y Nelson Fleitas desde Creática Free. Mi nombre es Augusto Lotito y estamos haciendo la moderación desde el Ministerio de Desarrollo Social. Bien, bueno, desde Ceibal tenemos a Nicolás, sociólogo de UDELAR, especialista y actualmente maestrando en metodología de investigación científica en UNLA Argentina. Ha trabajado en el diseño de políticas educativas desde el año 2007 hasta la fecha, participando en el diseño y puesta en marcha de programas como aulas comunitarias, compromiso educativo, sistema de protección y trayectorias educativas, así como en programas y proyectos vinculados a educación, juventud y territorio. Desde 2003 es subgerente de desarrollo profesional docente, área en la cual se desarrolla en Ceibal accesible e inclusivo, siendo padre de dos adolescentes, Lucas y Ana Clara. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, un gusto. Gracias, Augusto, por la presentación. Del 2023, en realidad el año pasado ingresé 2023. a Ceibal y bueno, queríamos contar un poco los desafíos que estamos teniendo. Básicamente, Ceibal ya hace 3, 4 años que venimos trabajando desde una lógica de poder incorporar todo el tema de accesibilidad y de inclusión desde un trabajo más fuerte. Esto surge de un proyecto puntual, pero trabajamos con varios de los actores que, en realidad con todos los actores que estamos acá en la mesa, compartimos el diseño, la puesta en marcha, el desarrollo de esta política que lo que trata es de, bueno, de generar dispositivos específicos que puedan acompañar lo que es una política universal. No voy a presentar Ceibal acá, casi todos me imagino que conocen, que básicamente lo que tiene es la política, empezó siendo una política de inclusión, hoy tiene también una lógica de innovación pedagógica, y esa política para que sea inclusiva en su momento se repartieron la famosa una computadora por niño o por niña, pero bueno, no solo teniendo el dispositivo se logra la accesibilidad total, sino que además las diversidades que hay en el sistema educativo o que debería haber en el sistema educativo nos comprometieron a poder pensar, bueno, cómo seguimos profundizando para poder trabajar en eso de que todas y todos sean parte del sistema educativo. Y qué herramientas tecnológicas podemos utilizar para poder mejorar el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Fue ahí que empezamos a trabajar a partir bueno, de la investigación y del trabajo con otras organizaciones sociales y organismos de política educativa que ya existían en Uruguay, a poder investigar distintos dispositivos que van desde un teclado hasta mouse, hasta bueno, el famoso Toby, que es la posibilidad de poder manejar el mouse a partir de la mirada. Pero, pero esto nos ha generado algunas contradicciones y acá lo que venimos es a plantear las dificultades, no las cosas, no solo lo lindo que hacemos, sino lo que nos ha costado y a partir de ahí poder pensar en conjunto cómo seguimos mejorando y cómo seguimos trabajando para poder generar realmente una política educativa más inclusiva para todas y todos. Básicamente hay un primer problema que nos generó, que es la diferencia entre pensar en que una política universal sea una política de la igualdad, ¿no? Ahí hay algo que Uruguay tiene como muy matricialmente propuesto, que es que la política universal educativa tiende a ser una política de igualdad y no una política de equidad, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, que es poder pensar en que en el modelo es igualitario, que todos tienen que igualarse al modelo pedagógico que estamos teniendo. Entonces, vamos a una misma aula, ¿no? Generamos los mismos modelos de aprendizaje para todas las personas por igual, tenemos el mismo sistema de evaluación, ¿no? Muchas veces repetimos un modelo, no importa las 30, las 22 o las 25 personas,
se genera el mismo modelo de evaluación, generamos condiciones para la mayoría, entonces ahí empieza a generarse las distintas diferencias entre poder pensar en un modelo educativo que plantee no la igualdad como concepción, sino la equidad como concepción. Pero cuando uno empieza a trabajar en la equidad, empiezan a tener las contradicciones de asumir las diferencias. Cuando uno asume esas diferencias, nos choca o se nos vuelve desde lo que hoy más temprano se hablaba de las posibilidades de decir, bueno, no tengo salas de 30 personas, de 30 niños para trabajar esas diferencias, sino que preciso mayor profundidad para poder tener procesos pedagógicos donde esas diferencias se puedan visualizar y se puedan trabajar, hasta poder pensar en dispositivos, en este caso tecnológicos, que nos ayuden y nos complementen la propuesta educativa. ¿Qué es lo que nos pasa ahí? Que cuando empezamos a pensar desde Ceibal, que básicamente por su origen estuvo pensado y diseñado desde una política universal, empezamos a tener algunas situaciones de complejidad que nos gustaría compartirla. La primera es que pensamos en el acceso a estos dispositivos a partir de la demanda, ¿no? Eso significa, bueno, quienes se vayan enterando que existen estos dispositivos, ¿no? Que escriban y que nos demanden, yo preciso esto o yo preciso esto otro. Para eso trabajamos en formación, trabajamos en difundir, y generamos instancias con docentes y con equipos de trabajo en territorio para poder difundir que existe este tipo de dispositivos. Pero cuando uno plantea una política desde la demanda, no está planteando la política de la perspectiva de derechos, porque hay un montón de situaciones de adolescentes, de niñas y niños que no están accediendo porque no pueden acceder a la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los que no tienen voz no pueden ni siquiera demandar la situación? Entonces, nos pasaba y nos pasa todavía que estamos yendo a trabajar en algunos centros educativos, atendemos 2 situaciones, ¿no? Volvemos y cuando nos dimos vuelta había 3 al costado que como nunca demandaron, no teníamos la capacidad. Y eso nos generó una reflexión que es, bueno, ¿qué es lo que pasa con la información? Hoy de mañana se hablaba del baremo único como un trabajo muy importante que desde las instituciones se viene desarrollando y desde la propia política del Estado en general se desarrolla. Tenemos un problema de falta de información, ¿no? Esa falta de información nos da que la política que pensamos desarrollar a nivel universal, no sabemos dónde están las distintas niñas y niños que están en situación de discapacidad. Y eso nos genera que la política sea solo a partir de quien reclama, ¿no? Entonces los que reclaman más porque tienen más capacidades, podemos darle más respuesta. Y los que no reclaman porque no tienen esas capacidades, la respuesta se le va a dar, pero va a llegar tarde, ¿no? Entonces, asumiendo que los tiempos son diferenciados, muchas veces terminamos revictimizando a las personas que ya tienen alguna situación. Eso nos viene complejizando y a partir de ahí es que estamos tratando de desarrollar algunas estrategias. Este año específicamente nos propusimos en conjunto con todas las organizaciones, con ANEP, con UNICEF y con organizaciones asociaciones de padres y de instituciones que trabajan en la temática de inclusión, bueno, poder generar a partir de las bases de datos que ya tenemos a nivel país, recuperar esa información y poder decirnos, bueno, ¿dónde están los estudiantes que están en situación de discapacidad? ¿No? Y ese dónde están, poder ubicarlos y poder nominarlos y poder pensar a partir de dónde están, cuáles son las mejores estrategias para poder llegar a ellos, ¿no? Y romper el esquema de solo voy a atender a los que me reclaman, sino pasar como Estado a decir, bueno, esto es una contradicción que tenemos, que ni siquiera sabíamos dónde estaban, ¿no? Eso ya nos habla del lugar que tiene esta problemática a nivel país, nos habla también de lo complejo que muchas veces es resolver, ¿no? Y hablábamos con Roxana, ¿por qué no se registra en Gurí cuando empezó? ¿Por qué no se registra? No voy a ser ingenuo, he participado de discusiones donde hay discusiones serias atrás de esto, no es que no se haga por capricho, pero a veces esas discusiones técnicas también terminan aplazando el derecho de las niñas y niños a poder acceder a algunas de estas resoluciones. Entonces, el primer planteo en esta lógica de poder preguntarnos, nos hacíamos, bueno, ¿cómo se construye una política universal de acceso a dispositivos? Bueno, lo primero es poder pensar en dónde están, cuáles son esas situaciones,
y cómo nos desafía como país la posibilidad de poder desarrollar alguna estrategia de mirada universal, pero atendiendo las singularidades, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la segunda discusión o situación de contradicción que queremos asumir y plantear para poder pensar cómo seguimos hacia adelante. De nada sirve poder pensar en las barreras aisladamente, ¿no? Entonces, pensar en que solo voy a suponer trabajar con alguna de las barreras, cuando en realidad la niña y el niño y el adolescente participa en una institución que debería tener una mirada integral. Entonces, nosotros estamos generando desde Ceibal una estrategia de trabajo colectivo con varias instituciones para poder encontrar los saberes y aprendizajes de estas otras instituciones y complementariamente llegar con la propuesta, que la propuesta no sea solo una entrega de dispositivos. Esto tiene mucho que ver con lo que aprendió Ceibal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando recién empezó Ceibal? Hoy ya hace 17 años, lo importante era el acceso de la computadora y se discutía, bueno, ¿qué viene con la computadora? Además de la computadora, ¿qué otras situaciones se generan para que haya un cambio pedagógico, no para generar solo el acceso, que no es menor, ¿no? Material a un bien, como en este caso es una computadora o un dispositivo que nos ayuda a poder pensar. Desde este lugar estamos comprometidos en poder pensar en estrategias formativas en los cuales diseñemos y pensemos la propuesta de trabajo de Ceibal inclusivo y accesible con otros actores, fomentando el trabajo cotidiano de estas propuestas que están llegando a los centros, pero también lo tomamos desde el área de formación. ¿Esto qué significa? Ceibal tiene varias áreas de trabajo, ¿no? Una es la entrega, otra es la compra de los dispositivos, investigación y desarrollo, y el área en el cual trabajamos nosotros es el área de formación. ¿Por qué la entrega de dispositivos la incorporamos en el área de formación? Porque, bueno, estamos comprometidos o creemos que en realidad cuando se entrega este dispositivo también genera un movimiento y un cambio dentro de las aulas y dentro de los centros educativos que nos va a discutir lo que está pasando, pero que nos va a generar también procesos de aprendizaje. A partir de estos procesos de aprendizaje que nosotros estamos recuperando de los últimos años de trabajo, pero también en las nuevas formas que estamos desarrollando, es que diseñamos estrategias formativas. Estas estrategias formativas tienen distintos formatos, ¿no? Uno es pensar en territorio, ir al territorio y con los colectivos docentes poder pensar en, bueno, qué es lo que está pasando a partir de la introducción de estos dispositivos. ¿Sirven el dispositivo? ¿Genera cambio? ¿Está el docente preparado para asumir ese dispositivo y poder utilizarlo de la mejor manera? ¿Es solo el dispositivo lo que tiene que cambiar o además hay que cambiar otras estrategias pedagógicas? Entonces, desde esas preguntas nosotros asumimos la situación y generamos instancias formativas. En el territorio nos preguntamos, estas mismas preguntas las llevamos a territorio y escuchamos, ¿no? Escuchar a los docentes, escuchar a los estudiantes también a partir de su experiencia, cómo se va solucionando o cómo van encontrando distintas soluciones. Pero también diseñamos estrategias de carácter universal o de estrategias más amplias de trabajo. Por ejemplo, el año pasado y este año formamos a 1.500 personas específicamente en un postítulo. Yo escuchaba cuando se escuchaban los recursos o la necesidad de los docentes de ser parte de las formaciones. Quiero decir que cuando el año pasado se hizo el llamado, lo hicimos abierto. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo abierto porque capaz que no se presenta mucha gente, ¿no? Fue el llamado al postítulo de todo Ceibal que tuvo mayor participación, se inscribieron 1.100 personas, pero no solo fue el que tuvo mayor participación, sino que tuvo el de mayor egreso, o sea, el 80% de las personas que participaron de este tipo de la formación de postítulo, estamos hablando de una formación de 160 horas virtuales con seminarios en el medio, fue el curso que duplicó el promedio de las formaciones que Ceibal entrega. Esto significa, cuando se inscribimos a 100 personas, la gran mayoría de los cursos virtuales de este tipo están llegando al 50% de las personas, el 40% de las personas. En este caso llegamos al 80% de las personas, docentes, ¿no?, que participan del curso, que no solo se inscribieron y se formaron, sino que culminaron y generaron también documentos y aprendizajes a partir de esa tarea.
Esto lo que quiero decir es, no solo se precisan dispositivos, sino que estamos claramente ante una necesidad de poder discutir la práctica educativa que estamos desarrollando en cada una de las aulas y que hay un montón de docentes que quieren discutirla y que quieren aprender de esa práctica educativa. Esto transforma en una oportunidad. El potencial que tiene este tipo de políticas, no solo para directamente pensar la inclusión de las niñas y niños en situación de discapacidad, sino también para poder pensarnos en la inclusión de todas las niñas y niños que participan del sistema educativo. Cuando uno va a la enseñanza media, por ejemplo, 1 de cada 4 niños culmina en tiempo y forma el proceso educativo. Entonces, la inclusión no solo debe ser pensada en términos de accesibilidad, sino que esa posibilidad que nos estamos hoy discutiendo quizás nos pueda dar pistas y nos pueda dar oportunidades para rediscutir y repensar el proceso educativo en general. Por ahí voy dejando para que puedan cumplir con los tiempos, porque ya arrancamos un poquito tarde y me dijo, bueno, Augusto me dijo, bueno, si podemos hacerlo un poquito más corto. Sí, en verdad, Gracias. escuchando a Nicolás, muchas gracias, Nicolás. Escuchando a Nicolás, a mí me surgen como 1000 preguntas, realmente porque es un tema sumamente interesante y sumamente necesario de poder discutirlo, ¿no? De poder hacer preguntas en el cual la vida de las propias personas con discapacidad se vea reflejadas a través de la utilización de estos distintos apoyos que están en todos los departamentos. O sea que realmente el proceso de, bueno, de valijas viajeras, de tecnologías de apoyo, entonces sería como una transformación más allá de la entrega, como de abrir, y te hago una consulta cortita, perdón, pero sociedad civil estaría como incluida entonces en este proceso de consulta para ver en base a las necesidades de las personas, de distintos tipos de discapacidades que puedan ser tomadas en cuenta. Nosotros estamos incorporando a la sociedad civil, en algunos casos ya es parte del propio proceso de valoración y también del reclamo, pero también de dar la información de la población con la cual trabaja, ¿no? Porque no todo, el Estado no tiene muchas veces información de todas las personas en situación de discapacidad, entonces también nos estamos vinculando con la sociedad civil para que nos pueda informar a partir de eso y generar también sinergias a nivel de territorio. Fantástico, muchas gracias, Nicolás. Para quienes quieran hacer preguntas, Luciana nos ha pasado un teléfono. Yo espero que no sea su teléfono personal, pero bueno, voy a tener que pasarlo en este momento. Sí, Luciana, no sé si escuchan acá al frente, Luciana está allá al fondo. Si pudieras acercarte un poquitito, te agradeceríamos. Luciana, te escuchamos. Que alrededor de la sala tienen un código QR, si miran a sus costados hay carteles verdes. Un micrófono, ¿querés te prestamos un micrófono? Sí. Buenas tardes, si miran alrededor de la sala hay unos carteles verdes colocados sobre la pared donde tienen código QR. Estoy al final de la sala, si alguien necesita asistencia para poder acceder a ese código QR o hacer las preguntas, voy a estar atenta, levantan la mano y yo me arrimo enseguida. Muchas gracias, Luciana. Vemos que hay gente con celulares que están captando fotografías, filmaciones. Si quieren etiquetar en las redes, pueden utilizar el hashtag experiencia somos o hashtag educación inclusiva UI, bien, para que puedan etiquetar sus fotografías y también en la arroba de educación-mec. Bueno, María Eugenia Rodino, desde Cerezo, coordinadora del Centro de Desarrollo Accesible de DGES, así se pronuncia, muy bien, secundaria, y profesora adjunta de UDELAR, miembro de la Red Internacional de Tecnologías y Educación Inclusivas, RITIE, ¿así es? Muy bien. Tecnologías en interpretación y traducción de UDELAR, máster en educación inclusiva y atención a la diversidad en Universidad de Valencia, especialista y maestranda en diseño de ambientes de aprendizaje de UTEC. Tenemos algunas preguntas aquí simplemente como disparadoras para la presentación. No sé si quieres que las mencionemos o vos decís yo arranco sin problemas. ¿Quieres que la mencione? Bien, dice, ¿cuáles son las principales líneas de acción del centro y de qué manera se concibe la educación para todas las personas? Bienvenida, María Eugenia. Bien, muchas gracias. Bueno, un poco retomando lo que planteaba Nicolás, me parece importante hablar de los desafíos que enfrentamos como centro de recursos en sus orígenes. Cerezo comienza a ser un centro de recursos enfocado a estudiantes sordos,
principalmente porque teníamos 2 liceos en Montevideo con grupos exclusivos de estudiantes sordos a los que asistían, y recibían educación en el marco de la educación bilingüe, pero la educación bilingüe se daba solo dentro del aula. Si había que estudiar o había que generar algún tipo de material, ellos tenían que recurrir al español, que es una segunda lengua. En la medida que se fue creando el centro de recursos, uno de los desarrollos que nosotros hicimos tuvo que ver justamente con poder generar textualidad diferida en lengua de señas, es decir, que los materiales estuvieran tanto en español como en lengua de señas, y también en español oral, no solo escrito. Y a medida que fue avanzando, ¿no? Conforme fue avanzando la legislación en nuestro país y se fueron reconociendo derechos y la comunidad fue conquistando el acceso a la educación, donde no solo tenían que venir al centro de nuestro país, a Montevideo, a estudiar, y empezaron a poder ir al liceo de su barrio, al departamento, a la ciudad en la que vivían, y hoy contamos con 45 liceos a los que asisten estudiantes sordos, empezamos a cambiar la mirada del centro, ¿no? Esta mirada tuvo que ver precisamente con hacer un viraje muy importante en relación al desarrollo de materiales que hacíamos, no solo pensarlos en lengua de señas y personalizando ese contenido para el estudiante sordo, sino empezar a pensar en el centro educativo, en sus pares y en cómo se daba el trabajo dentro del aula. En ese sentido es que nosotros empezamos a trabajar con un fuerte componente en tecnología, en poder desarrollar los contenidos en un soporte digital que permitiera que cualquier estudiante, al igual que los estudiantes sordos, pudieran compartir del mismo material que iba a trabajar el docente en el aula, pero a través de distintos formatos. Si yo necesitaba trabajar en lengua de señas, iba a utilizar la lengua de señas, o si quería utilizar el español escrito, iba a tener español escrito, o si tenía un apoyo auditivo, iban a tener los materiales con audio. En ese sentido es que empezamos a conjugar toda la tecnología que desarrolla el centro, que en realidad son todos recursos gratuitos. No es que nosotros tengamos licencias de programas, ni de software, ni una tecnología muy avanzada, sino que tenemos equipo y recursos humanos con la capacidad como para poder integrar los recursos que hay en la web, que hay muchísimos, para empezar a integrar este tipo de tecnologías que permitiera el acceso a la información a través de distintos formatos. Esto tuvo también que vincularse no solo con la generación de recursos, y como hoy mencionaba Nicolás, en relación a, bueno, tengo los materiales y con eso está todo solucionado, sino empezar a trabajar ya no tanto en enumerar tradicionalmente, como veníamos haciendo, las características del estudiante, sino enumerar las características que tenía el centro educativo y potenciar y fortalecer las capacidades de ese centro, para que el centro empezara a trabajar desde otra lógica y para que no solo los contenidos del aula estuvieran disponibles en distintos formatos, sino desde el momento que entro al centro educativo pueda contar con una cartelera, como estilamos comúnmente los docentes, el natalicio de Artigas, y armamos la cartelera preciosa en español, pero ¿qué pasa con el resto de los estudiantes que no leen español? ¿No? ¿Cómo empezar a disponibilizar la información que está en el centro educativo desde el concepto, desde el aprendizaje ubicuo, que quiere decir que el estudiante, la persona aprende en todo momento y en todo lugar, y no solo desde una página web o desde un contenido digital, sino también dentro del centro educativo en todos los espacios que habita el estudiante, no solo dentro del aula, porque el aprendizaje no se da únicamente en el aula. Y ahí es que empezamos a trabajar con 3 grandes áreas. Una es la tecnología, que nos permite llevar adelante todo este tipo de desarrollo, y la formación. Empezamos a buscar cuáles eran los bienes que había en la comunidad que nos podía funcionar de socios, de articuladores, de sumar al centro que nosotros tenemos y cómo lo gestionamos, empezar a sumar a los docentes, ¿no? Y que los docentes empezaran a producir sus contenidos, que empezaran a pensar el centro desde otra lógica y que no se detuvieran exclusivamente en el estudiante con X característica porque tengo que trabajar para ese estudiante. No, que el material y su práctica estuviera permeada para todos. Y desde un lugar, siempre voy a poner este ejemplo, ¿no? A veces pasamos, capaz que les pasó a algunos de ustedes, pasaron por un lago y vieron un pez muerto y dijeron, uy,
¿qué habrá pasado con el agua? ¿Estará contaminada? ¿Qué tóxicos habrá en él? Nunca pensamos qué fue lo que le pasó al pez. Pero contrariamente, dentro de los centros educativos, lo que hacemos es pensar, bueno, ese estudiante no llegó porque tiene tal problema, porque le pasa esto, porque le pasa aquello, en lugar de pensar en el contexto, ¿no? Y en las barreras que empiezan a obturar ese proceso y que muchas veces tienen que ver no solo con los recursos que nosotros podemos disponibilizar, sino en cómo poder cambiar la mirada y poder pensar desde otro lugar, ¿no? Pensar, hoy se conoce mucho, hablamos mucho del diseño universal de aprendizaje, que existió siempre y que seguramente estuvo en prácticas de muchos docentes y lo está al día de hoy. Bueno, poder pensar en ese contenido, en ese acceso a la información, en esa participación, teniendo en cuenta las formas en que cada uno de nosotros nos sentimos más cómodos. Y es que desde ese lugar es que nosotros concebimos el trabajo en el centro de recursos. Las principales áreas de acción que tienen que ver con el trabajo que desarrollamos en Cerezo, precisamente tiene que ver con un fuerte desarrollo en materiales en textualidad diferida, en lengua de señas. Para ello contamos con un equipo de intérpretes y de profesionales sordos, que son quienes acompañan y validan el contenido que vamos realizando dentro del centro, ¿sí? Glosarios de asignatura, ¿por qué? Porque los glosarios tienen un fuerte componente tecnológico, pero además tiene la posibilidad de poder acercar al estudiante de distintos lugares. Y si yo no sé una palabra, lo puedo ampliar. Ahora, si tenemos un tiempo, les voy a mostrar a qué me estoy refiriendo. Tenemos también un trabajo importante en lo que tiene que ver con la accesibilidad. Nos ha pasado que si bien estamos radicados en secundaria, muchas de las veces estamos haciendo alianzas con ministerios o estamos haciendo alianzas con otras instituciones porque, hay recursos que existen, que están, como nos pasa con el centro de recursos en el que lidera Beatriz como coordinadora, que muchas veces tenemos que estar mucho más allá de la frontera en la que estamos, ¿no? En lugar de estar circunscriptos a educación secundaria, estamos tratando de dar respuesta a un montón de situaciones que solamente se pueden llevar adelante a partir de la sinergia de las distintas instituciones, ¿no? En lugar de estar funcionando de forma aislada, como muchas veces nos pasa a veces, en esto de no aprovechar los recursos de forma más horizontal. Otra de las áreas tiene que ver con el desarrollo profesional docente. Trabajamos mucho cuerpo a cuerpo con los docentes, porque creemos que son los docentes quienes tienen que poner en palabras y trabajar y desarrollar los contenidos. Nosotros podríamos tomar la inteligencia artificial, que hoy está muy de moda y que rinde muchas cosas, y empezar a generar contenidos, pero los contenidos creemos que tiene que ser trabajado desde la mirada docente con el docente y desde lo que está pasando en el centro en el momento de hoy, ¿no? Otra de las cosas tiene que ver con distintos proyectos que tiene el centro, que también los van a ver en la página. Hay una pestaña que se llama Innovación, donde hay un montón de proyectos que no tiene que ver exclusivamente con los contenidos curriculares, tiene que ver con la vida misma, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto que tiene que ver con el Crandon, con un manual de cocina accesible, en el que aparecen un montón de recetas de cocina, donde está disponible, donde trabajó el CER, trabajó Cerezo, trabajó el Instituto Crandon, que hace que también el estudiante tenga y disfrute de espacios de ocio y de otro tipo de información que no está vinculado directamente con lo curricular, pero que es parte y atraviesa, y es parte de la formación que también el sistema educativo tiene que dar independientemente de lo curricular, ¿no? Que aparecen los programas como imperantes. Y en esta lógica de funcionamiento, nosotros trabajamos en un proyecto que se llama CADG, Centros Educativos Amigables y Accesibles, donde lo que tratamos es de ponderar las capacidades que tienen los centros, los bienes, los recursos, las personas, las utilidades que hay, y cómo poder transformar eso, ¿sí?, en una práctica sostenible que pueda garantizar, ¿no?, desde la accesibilidad, poder garantizar el derecho a la educación de todos, potenciando la formación de los docentes, generando contenidos accesibles, democratizando el acceso a la lengua de señas, porque si bien es una lengua que está reconocida en nuestro país, son pocos los espacios de formación a los que uno puede acceder como docente o como integrante de la sociedad para aprender esta lengua, y están los centros educativos, y está bueno que esté, pero que no esté solo porque está presente el estudiante sordo, sino porque es una lengua que
que convive en nuestro país, que está dentro del centro educativo y que también genera comunidad. Entonces también está bueno trabajar desde ese lugar. Y después, el desarrollo que hacemos en relación a esto es poder co-construir o co-diseñar con el docente esos contenidos. Creemos que, ya lo dije, pero vuelvo a repetirlo, yo no soy muy buena con las diapositivas porque voy para atrás y para adelante, pero bueno, tiene que ver con esto de poder co-construir con el docente aquellos contenidos, o sea, con la comunidad, con algo que tenga realmente anclaje en lo que estamos haciendo. Y creo que por acá dejamos, sí. Voy a mostrar un poquitito la página de Cerezo, nada más que para que ustedes después la puedan recorrer. Voy a mostrar la pestaña Innovación, a ver, sí, Innovación. Y vamos a mostrar el proyecto de Constitución. Empezamos desde hace unos años a traducir la Constitución, justamente para que estuviera en formato accesible, que fuera un recurso, y que además, como verán, está colgado en un sitio de Google, no es que usamos grandes plataformas para llevar adelante el contenido que hacemos en Cerezo, sino que trabajamos con los recursos que tenemos a mano y que están disponibles en la web. Y es un material que presenta español escrito, audio y lengua de señas. ¿Sí? Todos los materiales de Cerezo tratan de trabajar en esa línea, algunos de ellos incluyen imágenes, si lo permite la textualidad o el concepto que estamos trabajando. Ahora no se escucha el audio, pero confíen en que hay audio. ¿Sí? Y todos los materiales tienen formatos distintos y depende de cuál es el objetivo que plantea el docente. En este caso es un proyecto propio de Cerezo que no se alinea con la propuesta de docentes, pero sí tiene una estructura amigable que permite incluso la navegabilidad dentro del material. Y otro material, capaz que salimos de Diego, y mostramos el de Mulita, o el glosario de química, el que quieras. Este es uno de los proyectos, es un cuaderno de lectura y escritura, es uno de los libros de ANEP que se utiliza en primaria, en segundo año, para trabajar la lectura y la escritura en los niños. Se trabajó en conjunto con UNICEF y con el equipo de PROLE para poder accesibilizar justamente este contenido y que se pudiera trabajar no solo con el texto escrito, con el audio y la lengua de señas, sino también con componentes de accesibilidad. Por ejemplo, a medida que va transcurriendo la voz o el video en lengua de señas, se va señalando las palabras para que el niño pueda seguir la lectura. Esto está disponible en la página de Cerezo y tiene una estructura donde se presenta quién es el personaje, hay una lectura, luego hay actividades para hacer y termina con un material ampliado. Y por último mostramos el glosario de química y ya cerramos, así le dejamos paso al resto de los compañeros. Este es un glosario puente que articula el egreso de los estudiantes de educación superior a la universidad y lo que permite es poder trabajar desde un abordaje lingüístico, cómo poder facilitar el acceso a la información, ¿sí? Teniendo texto, audio, lengua de señas, pero además permite trabajar dentro de la misma ventana en diferentes capas. Si el estudiante está leyendo un concepto que no comprende, va a encontrar palabras resaltadas, se va a abrir una nueva ventana y va a aparecer la explicación en formato accesible. Entonces, cada estudiante puede hacer su propio recorrido de aprendizaje, su ruta de aprendizaje, según cómo se impacte mejor, si desde la lengua de señas, desde el audio, desde la escritura, desde la imagen, y siempre dentro de la misma ventana. ¿Sí? Bien, y dejamos por acá, así le damos paso a Beatriz, y si quieren después recorren la página y van a ver que hay otras cositas, pero más o menos trabajamos en la misma línea, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Qué información tan necesaria e importante. La verdad que también hagamos el rol de multiplicadores, multiplicadoras de esta información que llegue a la mayor cantidad de personas posible, más allá de las acciones que estén desarrollando las propias organizaciones. Nosotros como personas tenemos también este rol de multiplicadores en territorio. Te presento, si te parece, Beatriz.
Beatriz, coordinadora del Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual, Sordoceguera y Discapacidades Asociadas SER, de GES y ANEP, con formación como docente de química, dificultades de aprendizaje, discapacidad visual, sordoceguera, gestión educativa y educación inclusiva. Ha participado en conferencias y realizado cursos y talleres de formación para docentes sobre educación inclusiva. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, gracias a todos y gracias al espacio. Bien, aquí en la primera diapositiva que presentamos desde el centro, aparece, voy a describirla para todos, aparece un edificio a lo lejos, es más pequeño, con una bandera uruguaya que dice educación primaria, refiere a una escuela, ¿no? Y sale un camino hacia otro edificio más grande, porque también está más cerca, que dice educación media. En ese camino vemos a dos personas, son dos jóvenes, dos estudiantes, que pusimos a los personajes del SER, que fueron en su momento nombrados por los propios y elegidos por los propios estudiantes vinculados al centro de recursos. Él es Tommy, es un chico con baja visión, usa un bastón verde, y ella es Emma, es una chica ciega, y bueno, van transitando desde la educación primaria hacia la educación media. En ese camino, delante de Tommy, pues hay un tronco de árbol que le está impidiendo el pasaje. Y delante de Emma hay una piedra, se acerca a ver, sí, que también le dificulta el tránsito hacia media. Quisimos con esto ejemplificar las barreras que existen cuando pasan de educación media, de educación primaria a educación media estos chicos, ¿verdad? Esas barreras no son necesariamente ni un tronco ni una piedra, son barreras a veces actitudinales, diferentes barreras que hoy decían en el otro conversatorio que estuvimos, que pueden estar en la familia, pueden estar en el propio estudiante, en la propia persona, pueden estar en la institución a la cual piensan concurrir o quieren ir. Entonces, bueno, para eso está el SER, ¿no? El SER va a trabajar para tratar de eliminar o minorizar estas barreras. Entonces, el SER recibe a los estudiantes en esta situación que hoy, cuando me presentó Augusto lo dijo, ¿no? Y siempre lo que nosotros hacemos es una evaluación funcional del estudiante junto con su familia. Esta evaluación comienza en la primera entrevista que tenemos con el estudiante. Es resaltable que nosotros recibimos a los estudiantes tanto sea por primaria, porque tenemos un amplio diálogo y ya, por ejemplo, en el 2024 estamos trabajando con los que van a ingresar a media en el 2025, ¿tá? El trabajo empieza desde ahora, porque tenemos muy buena coordinación con las escuelas especiales, o si no las comunes también, que tienen estudiantes en estas condiciones. También a veces es los propios familias que se acercan a preguntar y a hablar sobre, bueno, qué va a pasar, a dónde me parece esta institución o la otra. A veces, una vez ya empezado el año, son los propios actores educativos que llaman al centro planteando la dificultad. A veces es a través de Ceibal porque reciben un reclamo, como hoy decía el compañero, ¿no, Nicolás? De un dispositivo. Y bueno, entonces es a partir de las diferentes instituciones o diferentes personas, la UDIE también nos proporciona los datos, que realizamos el vínculo con el estudiante. Ese vínculo parte siempre, como decía hoy, de la evaluación funcional. Es un 1 a 1, nosotros trabajamos y recorremos el país pensando, entrevistando al estudiante y trabajando 1 a 1. ¿Por qué es tan importante eso en nuestro caso? Porque nosotros necesitamos ver si la persona es ciega, qué habilidades tiflológicas ha incorporado. O sea, si se mueve solo, si tiene autonomía, si sabe braille, si maneja la computadora, el celular. Todas esas cosas necesitamos saberlas para ver en el ámbito educativo cómo apoyar, ¿tá? Y cómo apoyar a los docentes también.
Si la persona tiene baja visión, que es el otro gran grupo que tenemos, sin contar la sordoceguera y todo lo de las discapacidades asociadas, que también podríamos hablar, pero vamos a hacerlo esquemático, bueno, necesitamos saber cómo cómo utiliza esa visión útil que posee, ¿tá? Y cómo la puede emplear de mejor manera, la mejor manera para emplearla en el aula y en su vida. Pero bueno, sobre todo nosotros estamos enfocados en la parte educativa a nivel medio. Hoy, como decía María Eugenia, nosotros trabajamos tanto en liceos como en UTUS como en colegios privados, todo el sistema de educación media, ¿tá? Bueno, entonces, en base a esa evaluación es que planificamos los apoyos que van dirigidos al estudiante, a la familia y a las comunidades educativas. ¿Ah? Bien, pasamos. Y bueno, acá quería hablar un poco de los apoyos. La diapositiva está un poco, pero vamos a ver. Tenemos las rampas digitales y ahí nos referimos al equipo Ceibal, que tramitamos a través del Ceibal mismo. Puede haber también un teclado ampliado en el caso que se necesite, una vincha con auricular y micrófono. Luego viene toda la parte del centro de accesibilidad de Windows, de cómo manejar ese equipo, ¿ah? Y cómo hacerlo más accesible para cada estudiante. El lector de pantalla, en el caso de que se considere necesario, y distintas apps. Acá no quería dejar de nombrar que tenemos una app que está en nuestra página web. La web es centroderecursos.com. Es una app, perdón, que creó una profesora de Artigas el año pasado, se llama Sandra Soft, y la donó al Centro de Recursos. La estamos probando por todo el país con los estudiantes, y realmente es un placer ver cómo da resultado, y cómo además se le hace requerimientos a la profesora de los planteos de los mismos usuarios, y la profesora los va ajustando, ¿no? Entonces realmente está muy bueno este trabajo y esta donación de la profesora. Otro de los apoyos es la tiflotecnología, y ahí tenemos que ver que todo eso del equipo Ceibal, más toda la accesibilidad que se hace con el mismo equipo, adaptado a la persona, ¿no? Siempre junto con la persona, bueno, se le provee de clases también, o de cómo manejar ese equipo, esos recursos, esas apps. La inteligencia artificial juega un rol muy importante, y ahí también la usamos con ellos. Y bueno, esa tiflotecnología es importante, no solo para el estudiante, para la familia, sino también para los docentes. Por eso recorremos el país y a veces damos talleres de tiflotecnología, y creo que es uno de los fuertes que tenemos de formación de docentes, ¿verdad? En cuanto a materiales inclusivos, ahí aparece uno de los posibles materiales, que es un planiferio. En realidad creo que son placas tectónicas, pero bueno, para ver un poquito, referir al tema de que hacemos el mismo material que el docente está trabajando en el aula, al mismo tiempo que lo tenga el estudiante en la versión que lo pueda ver de la manera que sea. Si es con la mano, va a ser con la mano, recorriendo diferentes texturas. Si es en audio, también se le hace en audio, o sea, lo que necesite el estudiante, ¿tá? Esos materiales muchas veces son muy atractivos y resultan inclusivos, porque son buenos para todo el grupo, ¿tá? En cuanto a los materiales, hay diferentes técnicas que ustedes pueden entrar a la web y verlas del SER, porque si no me extiendo demasiado, ¿no? Estamos a tiempo, estamos bastante bien. Bueno. Igual no podemos tirar manteca al techo, como dicen, ¿no? Uno no puede extenderse demasiado, pero estamos bastante controlados, vamos bien. Quería referirme también ahí hay una máquina Perkins. Es una máquina de escritura para braille, que el SER le presta a todos los estudiantes que son usuarios del sistema de lectoescritura braille, a la institución, para que pueda escribir y tener el recurso en el aula, ¿tá? Entonces, nosotros somos un centro promotor del sistema de lectoescritura braille, porque bueno,
tienen que, además de lo digital, queremos que los estudiantes tengan todas las herramientas, no solo un teléfono, que tengan el teléfono, que tengan la ceibalita, que tengan su máquina si la necesitan, que tengan el cuaderno con macrotipo, con los renglones en macrotipo, si así lo necesitan, o sea, que tengan todo. Y por eso contamos con esas Perkins, se llaman así, para el uso de los estudiantes en su liceo, o UTU o colegio. ¿Tá? También el apoyo es en PEA, son prácticas educativas de autonomía, que refiere no solo, mayoritariamente es el uso del bastón, pero no solo es el uso del bastón, va más allá y ese procesos cognitivos que hacen a la autonomía de los estudiantes, ¿tá? A saber sacarse una campera y colgarla en el asiento o en el perchero, o saber moverse con la mochila. Bueno, va más allá de todo el uso del bastón, lleva a eso también, ¿no? De que el estudiante sea autónomo y pueda moverse en su centro educativo, puede ir al baño solo, puede ir a la cantina, cuando desee, y no esté presionado a decidir o a pedirle a alguien porque no se pueda mover. Eso es muy importante para el centro. Bueno, vamos a pasar. Ya queda poquito. En cuanto a formación y educación inclusiva, hacemos talleres con estudiantes, o sea, si hay un estudiante en un grupo, a veces es necesaria y es bueno participar con ese grupo en distintos talleres. Talleres con familias, sobre todo al principio, como yo les decía, hoy en día estamos ya empezando a trabajar con los estudiantes que van a hacer en los ingresos 2025. Bueno, en noviembre, diciembre se hacen talleres con los grupos de familias para que todos vean, socializar eso de tránsito a educación media, que es para todos difícil, ¿verdad? Porque cualquiera que fue madre, padre, sabe que el tránsito de primaria a secundaria o a media es difícil. Bueno, cuanto más a un chiquilín si sale de la escuela especial, que como que se ven los padres con más temores, más miedos, y bueno, los temores en conjunto y hablados todos como que se diluyen y pasan a hacer otra cosa, a sentirse de otra manera. Y bueno, hacemos cursos para actores educativos a lo largo y ancho del país, porque uno de los fuertes que tenemos, y eso con esto termino, acá aparece un mapa, están señalizadas las capitales, pero en realidad vamos a las 19 capitales, hemos visitado ya todo el país en esta mitad del año, y la diapositiva se lee identificación, acompañamiento y seguimiento de las trayectorias educativas. Eso es lo que realiza el SER, lo realiza en todo el país, y el equipo es de unos 25 personas que hacen posible esto, y quiero resaltar la figura en territorio de los referentes itinerantes regionales, que es muy importante porque es un nexo más cercano a cada comunidad educativa. Bueno, quedo a las órdenes, aquí voy dejando. Y cualquier cosa, la web del SER, como dije, SER, Centro de Recursos. Muchísimas gracias, Beatriz. Recuerden que a través del código QR que se encuentran al lado en las paredes, en las columnas, y también lo menciona Luciana, que está para brindarnos todo el apoyo disponible. Allá al fondo del salón está en una sala repleta, no sé si alguien nos está acompañando por la web, pero simplemente ya hacemos una descripción y eso realmente es fantástica, este grado de participación. Bien, tenemos desde Creática a Nelson Fleitas, un joven de 25 años y actualmente asistente del CERMO, usuario del sistema de comunicación aumentativa. Voy a contar una infidencia. Me decía Nelson... Me llamo Nelson. Ajá. Tengo 25 años. No pudo aguantar. ¿viste? No pudo aguantar, Nelson. Yo iba a contar la infidencia que él no me dejaba decir más información y me dice, yo me presento por mí mismo. Arrancá, yo Nelson. Todo a la disposición, ¿eh? Yo te lo avisé. Sí. Y bueno, acá está. Es bueno, todo flaco, tuyo, Nelson. Por favor, te escuchamos. Me llamo Nelson, tengo 25 años. Sí, ahora vamos a ver si
Voy a aparecer en pantalla, voy a contar un poquito porque no está viéndose tu comunicador. Detalles técnicos. Ahí está. Nelson está usando un sistema de comunicación, ahí se está viendo, con imágenes. Ahora sí, volvete a presentar así lo ven. Me llamo Nelson. Tengo 25 años. Me llamo Nelson, tengo 25 años. ¿Qué más querés contar de ti? Yo. Educación. Voy. Voy. Escuela. Cermu. Yo voy a escuela Cermu. Bien. ¿Te parece? Creática. Y acreática. Muy bien. Vamos con las preguntas, yo les voy a contar. Bueno, no sé si vos querías decir algo más, porque él te interrumpió, perdón. No, en verdad estamos dialogando con Nelson. Tenemos algunas preguntas, en verdad, Nelson. Después presentamos a Roxana, vos tranqui. Ningún problema. Mira, ¿en qué te beneficia el uso de tecnologías y de sistemas de comunicación? ¿Podrías comentarnos? Comunicación. Ok. Más. Superior. Fácil. Comunicación más fácil. Excelente. Bien. Y bueno, nosotros habíamos pensado una propuesta, empezar, que Nelson tenía unas preguntas, ¿verdad? Que les querías hacer al público. Y lo que les íbamos a proponer, está Vicky ayudándonos con esta charla, con un sistema de comunicación en una tablet para el que se anime a responder, que lo pueda hacer con el mismo sistema que lo está haciendo Nelson. Así que Nelson, escuchamos tu primer pregunta. ¿Qué piensan ustedes que necesito yo para estudiar? Bien. Vicky, ahora vamos a esperar que la gente conteste. ¿Qué piensan ustedes que necesito yo para ir a estudiar? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el valiente que se anima a contestar? ¿Qué piensan? Bueno, y bueno, hay que animarse. Dale, acércate, Vicky. Por ahí, ¿no? A ver si estás de acuerdo con lo que contestan, Nelson. Lo que tenemos en la tablet es otro sistema de comunicación similar al que están viendo en pantalla. No es el mismo, es una app, es distinto al que él tiene, que tiene categorías semánticas. Está muy bien, está muy bien.
La participación que están realizando desde el público es lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? No, Bien, en pantalla Yo. estamos viendo el de Nelson bien. y Y en el ellos están audio. construyendo con el audio. La imagen está ahí en la tablet porque no Fantástico. podíamos poner dos cosas en simultáneo. Fantástico, gracias. Ellas están contestando con un sistema similar, con imágenes y audio y texto. El que están usando, el público es touch, es táctil y el de él es visual. Ahora lo explicamos después. A ver si escuchamos la frase entera. Paciente, formado, divertido. Ahora lo queremos escuchar entero, a ver. Sin necesitar rastreador ocular, comunicador, educación inclusiva, docente, paciente, formado, divertido. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con eso? Sobre todo con un docente divertido. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿Y cuál era la segunda pregunta que les querías hacer? ¿Qué necesita un docente para poder enseñarme? Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Qué necesita un docente? Conocer, saber, ¿no? Para poder enseñarte a ti. ¿Qué necesita un docente para poder enseñarme? Ahora vamos a esperar. Nelson. Formado. Escuchar Nelson formado. No sé si en el público hay alguna persona Docente. ciega o con baja visión, simplemente para volver a describir la situación. Empático. Bien, desde el público están utilizando el sistema de comunicación aumentativa para brindarle la respuesta a Nelson. Bueno, están en su práctica, ¿no? De utilización de la herramienta. Considerado, amable. Escuchar Nelson, docente empático, considerado, amable. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué necesita un docente para enseñarte a ti? Contestá vos. ¿Qué necesita conocer? Rastreador ocular. Comunicador. Rastreador ocular, comunicador. Bien. ¿Y qué necesitas tú para poder ir a estudiar? Además de lo que dijeron. Yo. Necesito.
Asistente personal. Yo necesito asistente personal. Y para poder llegar a estudiar, Transporte. Accesible. Yo necesito asistente personal, transporte accesible. bien. Muchas gracias, Nelson. Además de todo lo que dijeron, ¿no? Muchas gracias. Ahí está mirando a la mamá, que está, ahí se le está cayendo la baba a la mamá. Yo voy a pedir un minutito la presentación, muy rapidito, les voy a transmitir un poquito lo que estuvimos viendo acá. ¿Puedo hablar yo ahora un poquito? ¿Me permitís? ¿Sí? Les voy a contar lo que estuvimos haciendo. Nelson está usando un sistema de comunicación aumentativa que se utiliza a través de imágenes, ¿sí? Nelson está aprendiendo ahora a leer, entonces necesita de la imagen como apoyo visual. Y bueno, un poquito hacer una síntesis de lo que estuvimos viendo. Me gustaba empezar por acá, porque hoy se habló también del tema del peso de las etiquetas, ¿no? Del peso de los diagnósticos, y que bueno, un diagnóstico no define a la persona, y ustedes lo están viendo, ¿sí? Que él siempre lo cuenta cuando se presenta, y él no lo contó, pero bueno, los nervios, que él tiene parálisis cerebral, siempre lo cuenta cuando se presenta, y ahora lo va a poner. No define a quién es Nelson, sino que es una característica de Nelson, pero bueno, vieron todo lo que es capaz Nelson, entonces quitar ese peso de la espalda de las personas en relación a las etiquetas, y cómo en esto la tecnología nos puede ayudar, ¿no? A pasar, en la pantalla está un paradigma deficitario centrado en lo que la persona no puede, versus un paradigma competencial, centrado en todas las capacidades que tiene la persona. Y acá la tecnología es nuestra gran aliada. No había otra forma mejor para Nelson que mostrar sus capacidades usando tecnología. Nos conocimos cuando Nelson era muy chiquitito y la tecnología no lo acompañaba, además de las instituciones educativas. Gracias a la tecnología que avanzó, que hoy con sus ojos él va mirando en la pantalla dónde está la palabra que quiere decir, espera unos segundos y ahí puede decir, bueno, ahí te estás presentando, ahora ponemos de vuelta tu comunicador. Sí. Entonces, bueno, la tecnología ha sido su gran aliada para que él pueda demostrar sus capacidades. Bueno, esto tiene que ver con la accesibilidad tecnológica que hablaron todos los compañeros que venimos trabajando juntos hace muchos años, y todas las posibilidades que el avance tecnológico nos da, que hoy podemos interactuar con la tecnología a través de la voz, a través de la pantalla táctil, a través de la mirada, o sea, multiplicidad de opciones que están al alcance de la mano y que facilitan la accesibilidad. Este es el concepto de rampas digitales, un concepto desarrollado por Creática, que tiene que ver con el mismo concepto de rampa cuando queremos entrar a un edificio, que no las personas que... Yo tengo parálisis cerebral. Las personas, gracias Nelson, las personas en situación de discapacidad no van a otro edificio, sino que ingresan al mismo con una rampa. En tecnología el concepto es el mismo, él tiene que usar la misma tecnología que usamos nosotros, lo que tiene es una rampa, un rastreador ocular y un sistema de comunicación que le permite utilizar el dispositivo. Y bueno, existen hardware, ahí tienen dispositivos, una imagen con distintos tipos de mouse, teclados, el rastreador ocular y software también, que ya nombraron las compañeras de accesibilidad.
Y el otro concepto, y ya termino, es el de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que son sistemas que se utilizan cuando hay personas que no tienen lenguaje oral o el lenguaje oral es difícil de comprender o es acotado. Bueno, en este caso, él no tiene posibilidades de emitir el sonido, pero sí puede pensar, puede comunicar y puede transmitir lo que siente, quiere, piensa, pero de otra manera. Entonces tenemos la obligación como docentes y como profesionales de conocer que esto existe y buscar los apoyos necesarios. Para eso es fundamental el apoyo de su grupo de apoyo. Acá está la mamá que siempre lo acompaña, su hermana que hoy no pudo estar, pero siempre está, porque el sistema hay que ponerle vocabulario, hay que hacerlo crecer, hay que acompañarlo, y bueno, la mamá y la hermana también están formadas para poder hacerlo, y eso es fundamental, y bueno, el CERMU también para poder utilizarlo. Y bueno, nada más, era por acá contar un poquito el marco conceptual desde el cual estamos trabajando y que tiene que ver con lo que Nelson les compartió. Ahí están nuestras redes y nuestra página web. Y te paso la palabra. ¿Podemos switchar un segundito a Nelson? Mamá. Gracias. Gracias, mamá. Qué lindas palabras, Nelson. La verdad que realmente estamos viendo el mundo de las posibilidades, ¿no? Quizá venimos de años anteriores recargados en el vínculo con la persona con discapacidad a partir de las imposibilidades o a partir de las ausencias en vínculo de la sociedad para con la realidad de las personas con discapacidad. Y aquí empezamos a percibir el mundo desde un modelo social de la discapacidad, un modelo en el cual la sociedad debe asimilar que los cuerpos son diversos, que la diversidad es la que construye el mundo, y hay muchas personas que han quedado excluidas del mundo por ausencias de posibilidades, no de competencias, no de habilidades, simplemente de ausencia de reconocimiento de sus derechos más básicos en la vida. Particularmente he tenido conocidos, amigos, amigas que ya no están, que han luchado durante toda su vida para al menos poder tener oportunidades básicas del derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, al derecho a poder conformar una familia, el derecho a elegir a alguien o no en su vida. Pero hay muchas personas que hoy sí están, hay personas que deben tener estos derechos reconocidos en sus ámbitos educativos, en sus ámbitos familiares. Fundamentalmente, a veces los vínculos intrafamiliares pueden ser una gran barrera también para la vida de la persona con discapacidad, así como que ya lo han mencionado, hay muchos agentes en juego para que las personas con discapacidad realmente puedan ser parte de la sociedad y que sus derechos realmente puedan ser reconocidos en todos los ámbitos. Aquí simplemente, Rosana, me faltó presentarte. Quisiera presentar a Rosana para luego pasar a un espacio de preguntas. Roxana, directora de Creática, coordinadora del CERTI, el Centro de Referencia en Tecnología para la Inclusión, de la Intendencia de Montevideo, formada en el área de Ciencias de la Educación, formadora a nivel nacional e internacional en temas de tecnologías, inclusión y discapacidad. Aquí tenemos dos preguntas que nos han llegado desde el público. No sé si alguien más tiene alguna. Adelantamos esas dos. Una para Nicolás. Dice, ¿cómo se evalúa cuál es el dispositivo más adecuado para cada persona? ¿Cómo se accede a ellos? Bien, estamos en pleno proceso de cambio. Antes trabajamos específicamente con Creática en nuestros primeros años de trabajo. Hoy Ceibal está desarrollando un equipo propio y lo que estamos también trabajando es con formación de referentes en todo el país, de primaria, secundaria y de UTU. Se pueden acercar. Nosotros construimos, el proyecto se llama Valijas Viajeras porque hay unas valijas físicas que tienen estos dispositivos que recién Roxana mostraba, que están distribuidos en todo el país. Se pueden acercar a esos referentes o preguntarle a directores o inspectores dentro de secundaria, de UTU o de primaria que saben quiénes son los referentes, y a partir de ahí se puede completar un formulario también que está en la página de Ceibal, en la línea de Ceibal inclusivo y accesible, y a partir de ahí generamos una valoración, o sea, trabajamos
con cada una de las personas y encontramos cuál de los dispositivos es el más adecuado para esa persona. Y esto también después nos va a desafiar en seguir valorando y seguir trabajando, porque el dispositivo hoy quizás sea el mejor, mañana se puede ir mejorando o los dispositivos o el acceso a otra propuesta específica, y parte de la tarea es esa. También estamos, insisto, en poder pensar en la lógica de quienes no pueden o acceder a esa inspectora, a esa directora, y también nosotros replicar esta situación, difundirla, y también poder pensar en apoyos o especificidades a nivel territorial. Entonces poder pensar en cómo colectivos docentes, por ejemplo, de distintos departamentos o de distintos territorios, nos pueden llamar, pero no por uno o por dos casos, sino poder pensar también en distintas grupalidades. Nosotros estamos asumiendo el trabajo de poder saber dónde están y poder encontrar de la mejor manera la información para poder acceder a ellos. Tenemos dos preguntas para María Eugenia y Beatriz. ¿Cómo se contactan los docentes con los centros de recursos? ¿Trabajan con UDELAR? ¿Hay posibilidades de coordinar desde educación terciaria? Los docentes pueden comunicarse a través de la página web de Cerezo, Cerezo de GES, en la pestaña de contacto, o también comunicarse al teléfono celular. Tenía una diapositiva con toda esta información, pero no estuvo en el momento, pero se los comparto ahora. 099-42-4092, es el celular de Cerezo. Ahí recibimos llamadas, mensajes, WhatsApp, videos en lengua de señas. ¿Podemos repetir el número? Sí, 099-42-4092, y si no, a través de la página en la pestaña de contacto. Trabajamos con educación terciaria, sí, de hecho muchos de los materiales son del CFE, del Centro de Formación en Educación, y también con la universidad. A priori, en función de la demanda que haya y de los estudiantes que estén transitando por educación terciaria, porque bueno, estamos radicados en secundaria, ¿no? A nivel de educación media. Bueno, en el caso del SER, sobre la pregunta cómo se contacta a los docentes, nos gusta decir a todos que el centro es un centro de puertas abiertas, tanto físicas como virtuales. Entonces, todas las puertas están abiertas para los docentes, estudiantes y familias. El teléfono celular es 091-633-737. Estamos ubicados en Montevideo, pero tenemos referentes itinerantes regionales. Si ustedes llaman, se les va a dar el contacto más cercano. Gracias. Tenemos un correo donde también mandan los materiales los docentes, que se le puede dar todo por ahí. También sobre las valoraciones de los equipos, perdón que lo aclare, pero desde lo que es discapacidad visual lo hacemos nosotros desde el SER, porque como hoy decía, es 1 a 1 y vamos a evaluar qué dispositivo necesita. Ahí tengo la referente de tiflotecnología delante mío. Bueno, y hay 3 en todo el país, entonces está bueno también aclarar eso, que nosotros vamos a ver qué equipo necesita y después que tienen el equipo les acondicionamos para ver qué rampa y qué necesita y cómo es mejor hacerlo. Con el CFE también participamos y con la UDELAR también. Nos gustaría ampliar el rango, pero bueno, uno a veces hace con el equipo y con los recursos también lo que puede, ¿no? Entonces, siempre es un centro abierto a la comunidad, por supuesto. Bueno, el tiempo lamentablemente es tirano en este tipo de ocasiones. Con este aplauso, la verdad que agradecemos la presencia de Nelson, Roxana, Beatriz, María Eugenia y Nicolás. Muchas gracias por todos los conocimientos compartidos. Accesible. No sé si Nelson quiere finalizar con alguna frase. Nelson. Bajar volumen. Yo sueño más educación accesible. Con esta frase finalizamos la mesa temática disponibilidad de apoyo y tecnologías para la accesibilidad en ámbitos educativos. Bueno, creo que hay un cafecito por afuera, hay un olorcito aquí que se atraviesa a través de la puerta. Que tengan una muy buena tarde y una linda jornada el día de hoy. Hasta la próxima.